Buenos días para todos. Esta mañana Juan, en su capítulo 10, describiendo a Jesús como el buen pastor, nos habla y nos dice en verso 27 en adelante: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por esta palabra, básicamente Jesús estuvo así de cerca a ser apedreado por los fariseos, cuando él habló de ser igual que el Padre. Y esta mañana es importante poner un poco de atención al asunto de oír. Mientras que cuando estamos en el nivel básico de la vida cristiana como conocidos, nada más, nuestra relación tiene que ver con ver, vengan y vean. En el siguiente nivel de siervos, nuestra relación con el Señor tiene que ver más con el oído. Escuchar sus enseñanzas, escuchar sus instrucciones, escuchar sus exhortaciones, inclusive escuchar sus reprimendas. El oído básicamente nos conecta con aquel que busca guiarnos. Jesús dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Mientras que la fe se activa por la vista, el crecer en la vida cristiana se activa por el oído. Si una persona quiere avanzar hacia la madurez, tendrá que aprender a oír, a caminar por el oído. En el principio hablamos de crear impresiones en el nuevo creyente. Ahora necesitamos hablar de instrucciones para el nuevo discípulo. Por conocer se da este aspecto de ver, pero por servir se da esta necesidad de oír. Un discípulo que no sabe escuchar será un discípulo que no crecerá en su vida cristiana. Tan simple como suena. Tristemente, y demasiadas veces tenemos la dificultad que el nuevo discípulo comienza a oír, siendo que tenemos en el internet todo tipo de enseñanzas, todo tipo de predicadores, todo tipo de inclusive charlatanes que están ahí vendiendo el evangelio de forma muy barata. Tristemente, muchas veces los discípulos comienzan a oír estas voces y empiezan a eh, seguir voces equivocadas, pero también comienzan a estar intermitentes, yendo de aquí para allá. Por eso es importante que quien discipula se convierta en una voz de autoridad. Mis ovejas oyen mi voz. Una voz que el nuevo discípulo aprenda a identificar y de alguna otra manera seguir. El oído entonces conecta a el nuevo creyente a un nivel más profundo, mientras que la vista eh, básicamente apela a la memoria. El oído apela a las acciones. La vista nos ayuda a conectarnos con recuerdos. El oído nos conecta con las acciones. Entonces, en el reino de los cielos, el nivel al que ha pasado el discípulo
el nivel de siervo ha dejado de ser un conocido, ahora está en el nivel de siervo. Ahora es importante que aprenda a escuchar instrucciones, que aprenda a desarrollar obediencia fiel y obviamente esto va a incrementar su fe. Por eso les repito, un verdadero siervo va a caminar en el reino de Dios, obedeciendo la palabra y manteniéndose en ella. Como siervo debe aprender a seguir una voz y es muy importante que el que lo discipula se convierta entonces en una voz autorizada, en una voz que tenga autoridad. Jesús dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Y de alguna otra manera, el vínculo que conecta a un discípulo con el discipulador es parecido al vínculo que los discípulos tenían con Jesús el Señor. Necesitamos desarrollar ese tipo de conexión, ese tipo de relación, para que aquellos que están siendo entrenados, enseñados por mí, obedezcan, oigan la voz y sepan que cuando yo hablo desde la perspectiva bíblica, de la enseñanza bíblica, es Dios hablando a través de mí. Recuerde, las palabras van a conectar al discípulo con el maestro y así va a poder permanecer. Y así lo dijo Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y será hecho. Esa voz que seguimos, esa voz que nos conecta, es la voz autorizada y necesitamos aprender a llegar a ese nivel de conexión con nuestros discípulos. Seguir una voz es seguir el corazón. Mantenerse cerca de el discipulador o mantenerse el discipulador cerca de su discípulo tendrá que ver mucho a través de lo que él está escuchando. Entonces, en esta nueva dimensión del reino de Dios, discípulo, discipulador, estamos sujetos, así como lo escucha, a la voz de autoridad, una voz que aconseja, una voz que guía, una voz que instruye. Que el Señor nos ayude a no olvidarnos de este precepto tan importante, que nuestras ovejas escuchen nuestra voz, que así como el Señor nos instruye, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, podamos también nosotros conectarnos con los discípulos a la misma sintonía, sabiendo que ellos verán a mí o en mí a Cristo Jesús y entonces me seguirán porque ellos están siguiendo a Cristo el Señor. Qué importante es esto, ¿no cree? Que el Señor nos ayude a ser voces de autoridad. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y créame que es un gran privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta mañana.